Nunca imaginé que mi vida podría cambiar tan drásticamente en cuestión de segundos. Acababa de regresar de un viaje de negocios a la Ciudad de México, cansado pero con muchas ganas de ver a mi esposa Fernanda y a mis hijos Juanito y Guadalupita. Tan pronto como abrí la puerta, fui recibido por un silencio sepulcral que me hizo sentir incómodo. ¿Fernanda? ¿Niños? Ya estoy en casa, grité, pero no hubo respuesta. Dejé mi maleta en el piso de la sala y comencé a buscarlas por la casa. Fue entonces cuando escuché voces apagadas provenientes de la oficina. Mientras me acercaba, la escena que presencié hizo que mi corazón se congelara. Fernanda estaba sentada a la mesa, con una expresión fría y distante que nunca antes había visto. Del otro lado, un hombre que reconocí como Emilio, un vecino del que siempre sospeché que era muy cercano. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tropezándome con mis palabras. Los ojos de Fernanda se volvieron hacia mí, vacíos de cualquier emoción. Joaquín, me alegro que estés aquí. Siéntate, por favor. Tengo algo que decirte. Obedecí, apenas capaz de respirar. Luego deslizó un fajo de papeles hacia mí. Estos son los papeles del divorcio. También hay documentos para que Emilio pueda adoptar a Juanito y Guadalupita. Fue como si el mundo se hubiera derrumbado sobre mí. La mujer con la que compartí más de una década de mi vida, con la que tuve hijos, ahora me echaba fríamente de casa para estar con su amante. Pero, ¿por qué? ¿Cómo pudiste hacernos esto?, tartamudeé, luchando por contener las lágrimas. No me cuestiones, Joaquín. Ya tomé mi decisión. Firma los papeles y vete. Miré a Emilio, que me miraba con desprecio. ¿Sabías esto desde el principio? ¿Mi propia esposa me engaña delante de mis narices con un vecino? Cállate, gruñó Emilio. Fernanda y yo nos amamos. No eres más que una molestia en nuestras vidas. Miré suplicante a Fernanda, buscando algún rastro de la mujer de la que me enamoré, pero no encontré más que frialdad. No había nada más que decir o hacer. Firmé los papeles con manos temblorosas, cogí una maleta y me fui, dejando atrás todo lo que alguna vez consideré mi hogar. Esa fue la noche en que mi mundo se derrumbó. Me sentí traicionada, rechazada, un completo fracaso. ¿Cómo debo seguir adelante después de tal devastación? Los meses siguientes fueron un auténtico calvario. Perdí a mi esposa, mis hijos, mi hogar, todo lo que conocía y amaba. Me sentí vacío por dentro, como si mi vida hubiera perdido por completo su sentido. Me puse a trabajar en un intento de ocupar mi mente, pero ni siquiera los números y las hojas de cálculo podían llenar el vacío dentro de mí. Una noche, después de otro día agotador, rompí a llorar sentada a la mesa de la cocina del pequeño apartamento que había alquilado. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba levantar la cabeza y reconstruir mi vida a partir de las cenizas. No podía dejar que el veneno de la traición de Fernanda y Emilio me destruyera por completo. Entonces decidí volver a estudiar. Retomé mi viejo sueño de seguir una carrera académica y me matriculé en la maestría en contabilidad de la UNAM. Las clases y los estudios consumieron mucho de mi tiempo y energía, pero fui muy bienvenido. Poco a poco, sentí que recuperaba el control y el propósito. 2 años después, defendí mi tesis de maestría con honores. Sentí una inmensa sensación de logro por haber completado este ciclo, probándome a mí mismo que podía seguir adelante a pesar de las dificultades. Pero no me detuve ahí. Invertí todos mis ahorros para pagar un doctorado en una de las universidades más prestigiosas del país. Los siguientes 4 años fueron una verdadera maratón de conferencias, investigaciones, redacción de artículos y preparación de la tesis. Rara vez tenía siquiera un minuto de descanso. Sin embargo, me aferré a esa rutina académica, ya que me mantenía concentrada y alejada de los pensamientos oscuros que habían consumido mi mente durante tanto tiempo. Finalmente, al cumplir 42 años, defendí mi tesis doctoral ante un panel respetado. Recuerdo salir de esa habitación con una enorme sonrisa en el rostro y una sensación de renacimiento. Prácticamente me había reconstruido desde cero, demostrándome a mí mismo y al mundo que era capaz de superar cualquier obstáculo. Con mi nuevo título de doctorado se abrieron caminos profesionales.
Me invitaron a dar clases en la propia UNAM, donde impartí clases durante algunos semestres. Sin embargo, mi verdadero sueño era fundar mi propia firma de contabilidad boutique, enfocada en clientes de alto patrimonio. Ahorré mis ahorros y, a los 45 años, abrí las puertas de Contadores Joaquín y Asociados en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. En los primeros años fueron muchas noches de dedicación y trabajo duro para ganar y retener clientes. Pero poco a poco la oficina fue creciendo, adquiriendo una reputación de excelencia y profesionalismo. Finalmente, después de muchos años de reconstrucción, sentí que había encontrado mi lugar en el mundo. Tenía un negocio próspero, me respetaban en mi campo y podía mirar atrás con orgullo por todo lo que había logrado por mi cuenta. Aún así, a pesar de toda mi fuerza y determinación, una parte de mí permaneció vacía. Pasaron los años mientras me dedicaba de lleno a mi trabajo. La oficina de contabilidad estaba prosperando y finalmente había encontrado la estabilidad financiera después de tanto esfuerzo. Sin embargo, existía un vacío emocional que ningún logro profesional podía llenar. Por mucho que intentaba convencerme de lo contrario, mi corazón anhelaba compañía y amor verdadero. Fue entonces cuando, una noche después de otro largo día de trabajo, decidí aceptar la invitación de un amigo para ir a un nuevo bar que había abierto en la zona exclusiva de la Ciudad de México. Confieso que fui más por cortesía que por verdaderas ganas de irme. Pero como el destino a veces puede ser caprichoso. Tan pronto como entré al establecimiento, mis ojos se dirigieron inmediatamente a una belleza sentada en el mostrador. Tenía un cabello negro sedoso que enmarcaba un rostro de rasgos delicados pero fuertes. Sus ojos eran de un vibrante tono verde esmeralda que brillaban incluso en la tenue luz del bar. ¿Quién es esa mujer?, le pregunté a mi amigo en un susurro. Ah, esa es Paulina. Una clienta reciente que abrió una sociedad de inversión. Dicen que es muy inteligente y enfocada en los negocios, respondió con una risa pícara. Sin pensarlo dos veces, caminé directamente hacia el mostrador, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, coraje para volver a arriesgarme con el amor. Me detuve junto a Paulina y amablemente le pregunté. Disculpe, señorita. ¿Puedo ofrecerle una bebida? Ella me miró y por un momento quedé hipnotizado por su belleza. Una sonrisa apareció en sus labios. Claro, ¿por qué no? Pero solo si me prometes que ya no eres uno de esos empresarios aburridos y engreídos. Me reí de buena gana ante su franqueza. Tienes mi palabra de que no soy nada de eso. Mi nombre es Joaquín. Encantado de conocerte, Joaquín. Soy Paulina, dijo extendiendo su delicada mano. Esa noche hablamos durante horas y horas sobre nuestros trabajos, sueños y filosofías de vida. Descubrí que Paulina era una mujer increíble, inteligente, ambiciosa, culta, pero dulce y con un refinado sentido del humor. Poco a poco me encontré completamente encantado con ella. Nuestro romance continuó de forma intensa pero natural. Paulina no se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido. Compartimos valores e intereses similares, como el amor por los negocios y el conocimiento. Ella también soñaba con formar una familia y eso lo valoraba por encima de todo. Después de 2 años de noviazgo, decidí oficializar nuestro sindicato. En una noche estrellada en un elegante restaurante de la Ciudad de México, le confesé mi amor eterno y le pedí su mano en matrimonio. Las lágrimas que brillaron en los ojos de Paulina cuando aceptó fueron la mayor prueba de que finalmente había encontrado a mi alma gemela. Nuestra boda fue una celebración íntima pero impresionante, que reunió solo a nuestros amigos y familiares más cercanos. Paulina lucía deslumbrante con su vestido de satén blanco, sonriendo tiernamente mientras intercambiábamos votos de amor eterno. En ese momento, sentí que finalmente había dejado atrás todo el dolor del pasado. Un año después, nuestra felicidad aumentó aún más con la llegada de nuestro primer hijo, Jorge. Tener ese pequeño milagro en mis brazos y ver a Paulina siendo una madre tan increíble fueron experiencias que me llenaron de una plenitud que nunca imaginé que sentiría. A mis 53 años me sentía un hombre realizado en todos los aspectos. Tenía una amorosa esposa y compañera, un hermoso hijo, un negocio próspero y estabilidad financiera.
Finalmente, después de tanto sufrimiento y reconstrucción, pude decir que mi vida había encontrado su rumbo. Estaba realmente feliz. La vida continuó plena y feliz con Paulina y nuestro hijo Jorge. Mi práctica contable siguió prosperando y no podía creer el cambio que había dado mi viaje después de tantos años de dolor y reconstrucción. Por primera vez me sentí verdaderamente en paz. Entonces, un día que nunca olvidaré, el pasado volvió a llamar a mi puerta de manera abrumadora. Estaba en mi oficina revisando algunos contratos cuando mi secretaria entró apresuradamente, con expresión angustiada en el rostro. «Señor Joaquín, aquí hay alguien que insiste en hablar con usted de inmediato. Dijo que es urgente». Antes de que pudiera preguntar quién era, una figura femenina entró rápidamente en la habitación. Mi corazón se congeló cuando reconocí los rasgos de la mujer que una vez fue mi esposa. Ana. Parecía muy demacrada, con el pelo despeinado y profundas ojeras. Su piel, una vez brillante, estaba apagada y envejecida. El intenso brillo que alguna vez habitó en sus ojos se había desvanecido. Apenas podía reconocer a la mujer de la que estaba profundamente enamorado. «Ana, ¿qué haces aquí?», balbuceé perplejo. Caminó hacia mi mesa, arrastrando sus pies descalzos sobre la costosa alfombra. Un aura de desesperación prácticamente exudaba de sus poros. «Joaquín, gracias a Dios sigues aquí. Realmente necesito tu ayuda», suplicó con la voz entrecortada. Me quedé quieto, mirándola con una mezcla de cautela e incredulidad. Habían pasado años desde que Ana prácticamente destruyó mi vida, echándome de casa por su romance con su vecino Emilio. El odio que alguna vez sentí fue reemplazado gradualmente por indiferencia, pero volver a verla fue una puñalada directa a viejas cicatrices que pensé que ya estaban cerradas. ¿Ayuda? Después de todo lo que me hiciste pasar. Traicionarme, quitarme a mis hijos, mi vida, exclamé en una mezcla de acusación y risa irónica. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Ana. Se arrodilló a mis pies, sus hombros temblaban con sollozos desesperados. Por favor, perdóname. Sé que cometí muchos errores, que fui la peor esposa del mundo. Pero estoy sola, arruinada, no tengo a dónde ir. Emilio me dejó cuando gastó todo mi dinero. Necesito tu ayuda financiera, aunque sea un préstamo. Eres mi única esperanza. Vi a Ana suplicar a mis pies con una increíble sensación de poder. Esta mujer que una vez me sostuvo en sus manos ahora pendía de un hilo de mi propia supervivencia. Una parte de mí quería escupirle en la cara y echarla de allí para no tener que volver a verla nunca más. Sin embargo, otra parte, la que había renacido del dolor, sintió pena. Con un suspiro de cansancio, me levanté y ayudé a Ana a recomponerse. Ella me miró con una chispa de esperanza en sus ojos hundidos. Voy a hablar con mis abogados para que analicemos tu situación, Ana. Pero no esperes demasiado de mí. Tú hiciste tu cama, ahora tendrás que acostarte en ella. Ana asintió frenéticamente, sus labios temblaban. Llamé a mi secretaria y le pedí que la acompañara hasta la salida. Mientras cruzaba la puerta, nuestras miradas se encontraron por última vez. Y pude ver todo lo que una vez amé de ella desapareciendo en sus pupilas cadavéricas. Ese momento marcaría el aterrador regreso de Ana a mi vida. Sin embargo, ya no era el mismo hombre indefenso. Las pruebas que enfrenté me fortalecieron para reconstruir mi vida con la mujer que realmente me amaba. Y no permitiría que nada ni nadie volviera a amenazar mi felicidad. Las semanas siguientes fueron, cuanto menos, tumultuosas. Hablé extensamente con mis abogados sobre la situación de Ana y las opciones que teníamos. Después de mucho análisis, quedó claro que ella no tenía fundamento legal para exigirme ningún tipo de pensión o apoyo económico. Nuestro divorcio hace años había finalizado de manera limpia y oficial. Sin embargo, Ana siguió insistiendo en sus desesperados pedidos de ayuda. Aparecía periódicamente en mi oficina, a veces sollozando entre lágrimas o alternando amenazas y chantajes emocionales. Fue entonces cuando supe por investigadores privados que contraté que ella se había enterado de mi matrimonio con Paulina y de mi próspera situación financiera y personal. Ana vio en mí su última esperanza de ganarse la vida. Confieso que estaba aprensivo ante la insistencia de Ana,
tenía miedo de que hiciera algo drástico o intentara manchar mi reputación construida con tanto esfuerzo. Entonces decidí tomar medidas preventivas para protegerme a mí y a mi familia. Resulta que cada año la Cámara de Comercio de mi ciudad realizaba un gran evento benéfico al que asistían autoridades, empresarios influyentes y prensa. Y ese año, para mi grata sorpresa, fui elegido empresario del año y honrado con un premio en reconocimiento a los logros de mi firma de contabilidad. La ceremonia se desarrolló en un gran y exquisito salón de baile, con cientos de distinguidos invitados. Mis padres, Paulina y Jorge, estaban presentes en primera fila, radiantes de orgullo. Cuando subí al escenario para recibir el honor sentí que me invadía una emoción única. Estaba a punto de dar un discurso recordando mis primeros pasos, los obstáculos que enfrenté para llegar a donde estoy, cuando de repente: Joaquín, mentiroso desalmado. ¿Cómo pudiste abandonarme a mí y a mis hijos? Nos lo debes todo, resonó una loca voz femenina entre la multitud. Se me heló la sangre cuando vi a Ana abriéndose paso por el pasillo central de la habitación. Iba dando traspiés, luciendo descuidada y con el pelo despeinado. Antes de que los guardias de seguridad pudieran sujetarla, Ana ya se había arrojado al pie del escenario. Te amaba y me traicionaste. Me quitaste todo. ¿Ahora quieres portarte bien delante de todos? Me debes años de pensión, sinvergüenza, gritó, con el rostro arrugado por el odio. Un murmullo de desconcierto se extendió por toda la habitación. Miré brevemente a Paulina, que sostenía a Jorge en brazos con expresión preocupada. Tragué fuerte, tratando de recuperar la calma. Entonces llamé a los guardias de seguridad para que sujetaran a Ana, que seguía llorando en el suelo. Por favor, dame un momento, pedí con voz firme al micrófono. Creo que todos los presentes merecen escuchar la verdad sobre esta situación. Hice un gesto para que los técnicos de sonido y video prepararan el equipo. Luego, volví mis ojos directamente hacia Ana, quien me miraba con una confusión de ira y miedo. Ana, ¿de verdad crees que te abandoné? ¿Que de alguna manera te traicioné a ti y a nuestros hijos? Comencé en tono lento. Bueno, miren, todos ustedes. Entonces, una gran pantalla se iluminó detrás de mí y comenzaron a proyectarse imágenes. Era un video que demostraba la traición de Ana y su amante Emilio hace años, culminando con la escena en la que me presentan fríamente los papeles del divorcio. En la grabación incluso se vio a Ana declarando que Emilio sería el nuevo padre de nuestros hijos. Un silencio sepulcral invadió la sala mientras se proyectaban las últimas escenas del video. Todos los presentes observaron con horror la abrumadora evidencia de la traición de Ana y sus maquinaciones para expulsarme de mi propia familia en favor de su amante. Podía escuchar murmullos de conmoción e indignación resonando alrededor de las mesas. Ana quedó petrificada en el suelo, con una expresión de puro terror en su rostro. Sus manos temblaban violentamente mientras las imágenes de su perfidia se reproducían sin piedad frente a cientos de espectadores. En ese momento comprendió ciertamente que había ido demasiado lejos en sus intentos de chantajearme y difamarme. Con un profundo suspiro, me acerqué al borde del escenario y miré a Ana con una mezcla de decepción y lástima. Hace años, la había amado profundamente. Pero esa mujer que tenía delante no era más que un cascarón amargo desgarrado por sus propios errores. Como pueden ver, fui yo quien sufrió la mayor traición e injusticia posible. Ana me privó no solo de mi esposa, sino también de mis hijos, con inconmensurable crueldad, comencé en tono solemne. Sin embargo, no tengo la intención de rebajarme al nivel de tal villanía. Hice una pausa, observando el rostro tembloroso de Ana. Tenía los ojos nublados y la barbilla le temblaba. A esa pobre mujer se le acababa de arruinar la vida nuevamente con la exhibición pública de su lado más sórdido. A pesar de todo, no quiero que Ana sufra más. Lo que le hicieron a ella y a mis hijos hace años fue imperdonable, pero ellos siguen siendo parte de mí. De mi sangre, seguí con pesar. Por este motivo, tomaré medidas para que mis padres los cuiden y les proporcionen una vida digna y respetuosa. Quién sabe, tal vez algún día puedan compensar sus defectos. Un murmullo de sorpresa se extendió por todo el salón.
Todos sabían que tenía todo el derecho a demandar a Ana por difamación y chantaje tras las graves acusaciones que ella había hecho contra mí. Sin embargo, elegí un camino más noble y misericordioso, aunque ciertamente todavía doloroso para ella. Luego me volví hacia donde estaban sentados mis padres con caras de asombro. Mi generosa decisión los tomó completamente por sorpresa, pero pude ver un brillo de orgullo en sus ojos. Con un gesto los llamé para que subieran al escenario. Mamá, papá, sé que les estoy imponiendo una tarea muy difícil, pero confío en que cuidarán de Ana y de los niños con todo el amor que una vez me brindaron. Ellos necesitan que rescaten sus almas de los caminos oscuros que eligieron, dije con una tierna sonrisa. Mis padres simplemente asintieron en silencio, con los ojos llorosos. Caminaron hasta el borde del escenario y, en un gesto noble, ayudaron a Ana a levantarse del suelo. Mi ex esposa temblaba incontrolablemente y sollozaba suavemente. La máscara de la arrogancia y la codicia finalmente había caído, dejando solo a una mujer destruida por su propia naturaleza dudosa. Abracé fuertemente a Paulina y a Jorge, sacudiéndome las lágrimas que insistían en caer. Era plenamente consciente de la enorme carga emocional que estaba imponiendo a mis padres. Pero como hombre de familia, estaba decidido a hacer lo mejor para todos, incluso para aquellos que alguna vez me habían lastimado profundamente. Esta era mi manera de dejar atrás el odio de una vez por todas. La ceremonia continuó en un aura de conmoción general. Las palabras finales de la ceremonia fueron para celebrar la compasión y la reconstrucción que tanto me han formado como individuo. Cuando bajé del escenario por última vez, recibiendo una gran ovación de un público emocionado, sentí que finalmente se estaba cerrando un ciclo. Había superado demonios internos y externos. Estaba lista para seguir adelante con mi nueva vida junto a Paulina y Jorge. Los meses que siguieron a la revelación pública sobre Ana fueron un torbellino de emociones. Por un lado, sentí un inmenso alivio por haber logrado cerrar de una vez por todas ese capítulo oscuro, exponiendo las verdades y liberando mi conciencia de culpas que nunca debieron ser mías. Por otro lado, me pesó mucho en el corazón la decisión de dejar que mis padres cuidaran de Ana y de mis hijos con ella. Paulina y yo tuvimos muchas conversaciones profundas sobre el tema. Expresó su admiración por haber elegido un camino de compasión, incluso ante tales pruebas. Pero también temía que esa elección abriera viejas heridas que tardarían en sanar nuevamente. Tengo miedo de que tu decisión acabe trayendo sufrimiento a tus padres, amor mío. Ellos ya son ancianos, merecen tener paz, me dijo Paulina en un momento de vulnerabilidad. Simplemente la abracé con fuerza y respiré profundamente. Lo sé, querida. Pero es precisamente porque valoro a mi familia que tomé esta acción. No podía simplemente abandonar a Ana y a mis hijos, sin importar cuánto mal hayan hecho en el pasado. Ellos son mi carne, mi sangre. Necesitan una última oportunidad de redención. Paulina no respondió, solo me envolvió en su cariño incondicional. En el fondo, ella entendió las nobles razones detrás de mi elección. Con el tiempo, Ana y los niños se mudaron a casa de mis padres. Fue un proceso lento y doloroso para todos los involucrados. Fueron muchas noches las que pasé en vela, angustiada por mantener a mis seres queridos tan cerca de personas que un día me traicionaron tan cruelmente. Pero luego miré a Jorge dormido en su habitación, tan puro e inocente. Y en él vi la verdadera esencia de lo que es ser una familia, no solo lazos de sangre, sino lazos de amor, perdón y renacimiento. Fue esta energía la que me dio la fuerza para perseverar. Poco a poco los informes que recibía de mis padres fueron cada vez más positivos. Ana parecía haber visto finalmente la realidad destructiva de sus acciones y ahora estaba trabajando en un proceso de recuperación interior. En cuanto a los niños, estaban siendo muy bien cuidados e instruidos en el carácter y la honestidad. Eso alivió enormemente la carga sobre mi corazón. En lo que a mí respecta, seguí enfocado en mi negocio y mi familia con Paulina. El despacho contable prosperó cada vez más, ganándome el reconocimiento como uno de los profesionales más respetados del área. Acontecimientos como el que había vivido con Ana eran solo titulares temporales que de ninguna manera eclipsaban mis logros concretos. Cuando me encontré pensando en todo lo que había pasado, la traición devastadora, los años de reconstrucción,
la batalla por una nueva vida con amor verdadero, simplemente sentí gratitud. Gratitud por haber podido regar las semillas de la perseverancia y la fe en los momentos más difíciles. Por aceptar el dolor y usarlo como combustible para convertirme en un hombre mucho mejor. Hoy, a mis 60 años, puedo decir que soy un ganador. Un hombre completo en todos los ámbitos que realmente importan. Tengo una familia amorosa, un matrimonio sólido, un trabajo digno que me eleva, estabilidad financiera y la capacidad de perdonar incluso a aquellos que alguna vez desearon lo peor para mí. Es como si de las cenizas del pasado finalmente hubiera renacido una nueva perspectiva de vida, de paz interior y de plenitud. Mientras veo a Jorge jugar en el jardín de la casa donde he construido un hogar real, siento que finalmente todas las piezas han encajado en su lugar. Ya no hay rencor, solo esperanza para el mañana. El pasado puede haber sido doloroso, pero me forjó para lograr un presente de plenitud. Y así es como pretendo seguir adelante, en un viaje eterno de crecimiento y valoración de las cosas verdaderamente esenciales de la vida, el amor, la compasión y la fuerza para superar cualquier barrera.